Moisés. Aquí estoy, Señor. Así debes hablar a la casa de Jacob y a los hijos de Israel. Ustedes vieron lo que le hice a los egipcios, cómo llevé a mi pueblo sobre alas de águila y los traje cerca de mí. Ahora, si todos vienen a escuchar mi voz y respetan mi alianza, entonces serán mi propiedad particular de entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Y también dijo el Señor: ustedes serán para mí el reino de los sacerdotes y una nación santa. Eso es maravilloso, Moisés. Todo lo que dijo el Señor, lo haremos. Reúnan al pueblo. Le anunciaré lo que Dios dijo a toda la congregación. Ustedes oyeron lo que dijo Moisés. Debemos purificarnos. No puedo creer que escucharemos la voz del propio Dios. Puedes creerlo. El Señor se manifestará ante todo el pueblo. ¡Qué bendición! Dios nos bendiga, Dios te guarde, amado hermano. Espero que te encuentres muy bien junto a tu familia. De mi parte estoy gozoso porque podemos reunirnos una vez más para estudiar la lección de la guía para el estudio de la Biblia en la lección de la escuela sabática, que en este trimestre estamos estudiando el libro de Éxodo, tercer trimestre del año 2025, y ya estamos en la octava lección. Y hoy vamos a llegar al último día de la octava lección, el día viernes 22 de agosto. Les recuerdo que estamos estudiando el capítulo que se llama El Pacto en el Sinaí. Entonces, para entrar en materia, vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Señor, te damos las gracias por este día, gracias por tu bondad y misericordia. Gracias, oh Padre, porque nos ha dado tu Espíritu para guiarnos, Señor, para guiarnos en este tu camino, en este, Señor, tu guía, Señor, en este, Señor, sendero de regreso a casa. Sabemos que vivimos en este mundo, pero que no somos del mundo, y nuestra tierra no es en este mundo, sino es celestial. Anhelamos llegar a casa, que es la Canaán celestial, que finalmente la traerás aquí, pero bajo una nueva creación. Te pedimos que perdones nuestros pecados, nos limpies de toda maldad y que tu Santo Espíritu sea el que dirija esta reunión, porque yo no tengo sabiduría ni conocimiento para llevarla a cabo, pero tú sí lo puedes hacer. Lo decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como todos los viernes, para estudiar y meditar en lo que se habló en parte de la semana, debemos recordar que ha sido una semana rica, ¿cierto?, en conocimiento. Los diferentes días fueron en el monte Sinaí, lo que sucedió en el monte Sinaí, la preparación para recibir el don del decálogo, las diferentes funciones de la ley y la ley como promesas de Dios. Entonces, meditando en todo esto que analizamos, vemos cómo fue dada la ley, cómo Dios lo preparó, las palabras de Dios concretas que conseguimos en el versículo para memorizar, que lo conseguíamos en Éxodo capítulo 19, versículos 4 al 6, que sencillamente Dios les dice que Él es el que hizo la obra. Y entonces, si das oído a mi voz y guardas mi pacto, lo atesoras en tu corazón, y entonces vendrá la bendición, la promesa. Serás mi especial tesoro y serás un reino de sacerdotes y gente santa, porque de Dios es toda la tierra. Disculpe que estoy un poquito afónico, ¿ok? Entonces, mis amados, la reflexión en este día se basa en dos capítulos del libro Patriarcas y Profetas, el capítulo 26,
que es tiene por título La ley dada a Dios, y el capítulo que tiene por título La enemistad de Satanás. Lo conseguimos en las páginas, la ley dada a Israel, en las páginas del 275 al 286, y la enemistad de Satanás por la ley en la página 301 a la 312. Entonces dice así, leamos. Dios se propuso hacer de la ocasión en que iba a pronunciar su ley, su carácter, ¿cierto? La manifestación de su gloria, una escena de imponente grandeza. Por eso ahora entiende los relámpagos, los truenos, el fuego, ahora entiende de imponente grandeza. ¿Para qué? Para demostrar que Dios les estaba hablando, el Dios creador. Y comprender todo lo relacionado con el servicio a Dios debe considerarse con gran referencia. Esto lo conseguimos en la página 276 del libro Patriarcas y Profetas. Este principio de referencia sigue siendo válido hoy. Brota de la comprensión de la grandeza, la trascendencia y la majestad de Dios. Apreciar la gloria de Dios crea gratitud en nuestros corazones y humilla nuestro orgullo. ¿Se recuerdan la definición de justificación por la fe? Cuanto más de cerca veamos la santidad de Dios, más imperfecto discerniremos nuestra vida, o nos discerniremos en nuestra vida, lo que nos llevará a tener aún más sed de su presencia transformadora y desear más parecernos a Él. De verdad que es maravilloso. Cuanto más cerca de Dios, lo estoy repitiendo, veremos más su santidad y más las imperfecciones nuestras. Discerniremos nuestra vida, lo que nos llevará a tener aún más sed de su presencia transformadora y desear parecernos más a Él. Además, ser consciente de nuestra condición en contraste con Él y con su santa ley nos hace totalmente dependientes de la muerte sustitutiva de Cristo en nuestro favor. ¿Recuerdan? El fin de la ley es Cristo, porque vemos nuestra imperfección, vemos nuestra condición, vemos que por nosotros mismos es imposible cumplir todo esto, porque es dado por un Dios todopoderoso, el Rey del universo, lo cual nos lleva a reconocer que no podemos hacerlo y que estamos perdidos y muertos. Y nos lleva directamente ¿a quién? A la necesidad del Salvador. Por eso es maravilloso reconocer la obra del Espíritu Santo en nosotros, amados. Él nos convence de pecado y nos dice, estás muerto. Pero para poder escuchar esa voz, esa atracción que Dios está haciendo constantemente con nosotros, Él debe darnos vida primero, porque nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Y Él nos da vida y entonces nos dice, si das oído a mi voz y guardas mi pacto, seré mi especial tesoro sobre toda la tierra. El mismo llamado que tenemos usted y yo, porque les recuerdo que cuando leímos Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice que vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a la luz admirable. El mismo llamado, la misma promesa, porque es el mismo Dios. ¿Ok? Entonces vemos que, ¿qué era Israel? La iglesia de aquel entonces. Ok, continuamos en la lectura. Al mismo tiempo, Jesús deja claro que si aceptamos humildemente a Dios como nuestro Señor y Rey, no es difícil obedecer sus mandamientos. Mateo 28, del 11 al 30. Que dice así, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Aprended de mí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es completo, porque generalmente se usa el versículo para decir que el sábado está abolido y que Jesús es el reposo, se usa nada más el versículo 28, pero el contexto completo es hasta el versículo 30. Cristo dejó claro que la ley de Dios tiene validez permanente. Eso lo leemos en Mateo 5, 17 al 20. Que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una iota ni una tilde pasará esta ley hasta que todo se haya cumplido. El cielo aún está, la tierra aún está, entonces la ley aún está. ¿Okay? Cuando desobedecemos las leyes de Dios por amor y gratitud, cuando obedecemos las leyes de Dios por amor y gratitud a Él, a causa de la salvación que nos ha concedido gratuitamente,
podemos experimentar la plenitud de una relación salvadora con Él. Mientras disfrutamos de las grandes ventajas de obedecer la ley, en vista del dolor y las dificultades que acarrea violarla, también podemos disfrutar de la seguridad de saber que nuestra salvación se encuentra en Jesús, no en nuestro cumplimiento de la ley. O sea, nuestra salvación no depende de obedecer esta ley, no depende, pero nos da gozo poder obedecerla. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo desarrolla su acción en nosotros y nos mantiene en esa salvación que nos da Jesús. No es por nuestras obras, pero sí hay obras involucradas. ¿Cuál es obra? La que Dios preparó de antemano para que fueran hechas para la gloria de Él. ¿Okay? Dios preparó de antemano las obras para la gloria de Él. ¿Okay? Entonces, si hay obras involucradas, las obras del Espíritu Santo, ¿en quién? En ti y en mí. ¿Okay? ¿Qué Él la va a hacer? Se recuerdan que el día jueves leímos Ezequiel, el capítulo 36, desde el versículo 21 al versículo 27, que es una cátedra maravillosa de cómo Dios lleva a cabo esto y el motivo por el que lo hace. Por amor a su nombre, por no tener nadie más por quien jurar, juró por sí mismo. ¿Para qué? Para que cuando su nombre sea santificado en usted y en mí, vean que Él es Dios. Ese momento va a ser tan glorioso como el momento que dio la ley en el Sinaí. Porque únicamente el poder maravilloso, creador de Dios, puede hacer de un hombre pecador, usted y yo, de alguien que manifieste su gloria por medio de su Santo Espíritu. ¿Okay? Usted y yo vamos a manifestar la gloria de Dios en vida, porque el Espíritu Santo va a reflejarse, va a hacer que nuestra vida refleje el carácter de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Dios. Entonces, mis amados, muy bueno meditar, estudiar y reflexionar en lo que sucedió en el Sinaí. Pero eso no quedó allá. Eso llega hasta usted y hasta mí hoy. Es el mismo carácter de Dios. Son los mismos preceptos de Dios, porque esa ley manifiesta su carácter. Es la manifestación de Dios en usted y en mí. Si dieres oído a mi voz y atesorares mi pacto, seréis mi especial tesoro y seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ezequiel 36. Y os lavaré con agua limpia, y los limpiaré de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros pecados os limpiaré, parafraseando. ¿Okay? Y pondré espíritu dentro de vosotros, dentro, no a un lado, dentro de vosotros. Y quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, un corazón con la ley escrita como lo prometió en el nuevo pacto. Y haré que andéis en mis estatutos, mis preceptos y los pongáis por obra. Gloria a Dios. Y esa manifestación de su poder y su gloria está manifiesta en el Apocalipsis, amado. Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Y vino otro ángel, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Eso es ese pueblo transformado por el poder de Dios, y esa manifestación va a ser tan poderosa como los relámpagos, los truenos, la luz, el fuego, todo lo que se manifestó en el Sinaí, los terremotos, todo eso. ¿Por qué? Porque si en los tiempos de Jesús 12 hombres trastornaron el mundo, imagínense lo que harán. Número literal o simbólico, no lo estamos explorando aquí, 144,000 en toda la tierra. La gloria sea de Dios. Bueno, empecemos con las preguntas del día de hoy. Dice el autor:
La preparación para recibir la ley ayudó al pueblo a comprender el sentido de reverencia que necesitaban. Les recuerdo que tenían que estar preparados, lavarse, santificarse, no tocar mujer. Hay una preparación. Y igual, amados, debe haber una preparación cuando nosotros vamos a hacer la cena del Señor, porque es un acto solemne que estamos anunciando la muerte y resurrección de Cristo hasta que Él venga. O sea, es algo solemne que debe tener una preparación también. ¿Dónde existe un sentido similar de reverencia y respeto hacia Dios en nuestra iglesia y en nuestra vida eclesial? Bueno, ya lo acabo de decir. O lo hemos ido perdiendo de alguna manera. ¿Acaso la cena del Señor para nosotros es un rito más que hay que hacer cada 3 meses porque es un programa que la iglesia debe cumplir? ¿O representa realmente lo que es para usted? Segunda pregunta. Medita en la siguiente fórmula de pacto. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué significa esto para nosotros hoy y cómo debería ponerse de manifiesto tanto individual como corporativamente? ¿Qué significado tienen las palabras, amado, que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo? ¿Qué significado tiene eso? Responde esa pregunta en los comentarios, responde a la reflexión y llévala a la clase el día sábado. Tercera pregunta. Dios siempre nos capacita para que podamos hacer lo que requiere de nosotros. Elena White afirma que todos sus mandatos son habilitaciones. Esto lo leemos en la página 272 de Palabras de Vida del Gran Maestro. Entonces, ¿qué son los mandamientos? Promesas. Promesas que Dios habilitará para que sean cumplidas. No tendrás dioses ajenos. Él va a poner amor en ti, un amor en ti hacia Él tan grande que no vas a mirar hacia los lados, hacia otro Dios. Nada va a ser más grande que tú, en tu vida, que Dios. Por supuesto que no vas a hacer imágenes. Entonces, cuando Él dice que no tengas Dios, Él te va a habilitar para que no tengas Dios. Entonces, todo mandato, toda promesa es una habilitación de Dios para que eso sea cumplido. ¿Ok? Entonces, pero ¿cómo podemos poner en práctica esa promesa hoy? De una sola manera. Creyéndola. Si no la crees, ya no es posible. Si lo ves como un mandato que tienes que cumplir, ya no es una promesa. Ya es algo que tú estás poniéndote como una carga a ti mismo que no vas a poder cumplir. Recuerda que la obediencia sí es necesaria, pero no tu obediencia, la obediencia que Cristo ya dio. Por eso que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. No la fe en Jesús, que son dos cosas muy distintas. Cuarta pregunta. ¿Cómo debemos responder al argumento tan comúnmente escuchado, según el cual la ley fue abolida en la cruz? ¿A qué mandamiento del decálogo apunta en realidad quienes hacen esa afirmación? Yo te voy a responder al cuarto mandamiento. ¿Por qué? Porque cuando se habla de que la ley fue abolida, dicen que hay un solo Dios, que no se debe adorar imágenes, y entonces se condena a la Iglesia Católica por ello. Dicen que no se debe tomar el nombre de Dios en vano. El cuarto lo saltan y llegan al quinto, de que honrarás a tu padre y a tu madre, que no se debe matar, que no se debe adulterar, que no se debe decir falso testimonio, que no se debe robar ni codiciar. Pero cuando llegas al cuarto, no, eso era para los judíos, eso no es para nosotros hoy, eso no es para la iglesia. ¿Será? ¿Será así? Analízalo, pregúntaselo a Dios. Si se lo preguntas de manera sincera, Él te va a responder, yo te lo aseguro. Así como cuando estás en tentación y necesitas ayuda del cielo, clamas a Él para no caer en la tentación, porque el Espíritu Santo te está llevando a eso. Ora, clama, pide. La ayuda viene inmediata. Y hay un versículo en Juan capítulo 7, versículo 17, que dice que el que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina viene de Dios o si la persona habla por sí misma. Entonces, si tú quieres conocer esa verdad, pídeselo a Dios. El que tenga falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da abundantemente sin reproche, y le será dada. Pero pídalo sin dudarlo. ¿Okay? Ahora, aplicación a la vida. Como seres humanos solo podemos decidir hacer lo correcto bajo la influencia de la gracia de Dios.
porque nuestra naturaleza es pecaminosa y maligna. Esa es nuestra naturaleza, que sometida al poder del Espíritu puede ser dominada. Y Dios te da el poder para dominarla. ¿Por qué? Porque Dios desde el mismo Génesis puso enemistad entre esta naturaleza y la naturaleza del Espíritu. ¿Cuál va a vencer? La que usted alimente, la que usted cultive, la que usted fortalezca. Si fortalece la carne vencerá. Si fortalece el espíritu con poder vencerá. ¿Okay? Entonces, tenemos que decidir serle obedientes. Claro que es una decisión constante, no cada día, sino constante, porque los ataques aquí son constantes. Y recuerden, un pensamiento se transforma en una acción repetida crea un hábito, y un hábito forma, y los hábitos, el conjunto de hábitos forman el carácter. ¿Quién es usted? ¿Ok? Y entonces dice, necesitamos ayuda externa a nosotros a causa de nuestra fragilidad y debilidad. La buena noticia es que Él hace surgir en nosotros el deseo de obedecer y nos da el poder para hacerlo cuando respondemos a su llamado de amor. Se los acabo de describir, ¿cierto? ¿Cómo es el proceso? Filipenses 2:13, en sentido práctico. ¿Cómo están estas provisiones afectando tu vida o actuando en tu vida? ¿Estás usándolas? ¿Cómo aplicas tú Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo salir bien en el examen, puedo entregar el informe que tengo previsto, que es muy difícil realizarlo, puedo completar el maratón de 25 kilómetros, puedo hacer los 10 kilómetros de bicicleta que me he propuesto diariamente, o acaso puedes permanecer firme en la prueba. ¿Qué es lo que quiso decir Pablo allí? Que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo en algunas cosas. No, mi amado, todo es todo, incluyendo la parte de la obediencia. La buena noticia es que eso te lo da Él. Ese es un don de Dios. Por eso que dice, la preparación para recibir el don. Porque es un don lo que Dios le quería dar al pueblo de Israel. Lamentablemente, por la mente de esclavo que tenían, decidieron actuar en justicia propia y vestirse con sus propias hojas de higuera, diciendo, todo lo que tú digas haremos. Cuando vieron esa señal poderosa, sin temor a Dios, pensando que podían cumplir un requerimiento de ese ser con ese poder ilimitado. ¿Usted cree que usted puede cumplir los requerimientos de Dios? No lo cree, amado, porque no lo puede hacer. Pero Él sí te va a dar el poder para llevarte a obedecer. Gloria a Dios. O sea, no lo puede con sus fuerzas, con mi esfuerzo. Sí debo proponérmelo en la mente. Eso sí, creer. Eso es creer. Entender que es posible con la ayuda de Dios. Todo mandato de Dios implica una capacitación para serle obedientes. Gloria a Dios. Eso lo afirma Elena de White. Todos sus mandatos son habilitaciones. Palabra de Dios, maestro, página 272, lo leímos hace ratico. Desde esa perspectiva, los 10 mandamientos son en realidad 10 bienaventuranzas. ¿En qué sentido pueden los mandamientos de Dios capacitar a los creyentes a serles obedientes? ¿Y de qué manera? Maravilloso. Mi hermano, le recomiendo que repase Ezequiel 36, 21 al 27. Y ahí usted va a ver cómo Dios cumple eso. Lo primero es creerlo. ¿Cree usted que la Biblia es la palabra de Dios? Si la respuesta es de duda, ya empezamos mal. ¿Okay? Bueno, mis hermanos, hemos terminado la lección de esta semana, ya hemos terminado el pacto en el Sinaí. De verdad que si necesita repasar cada una de estas lecciones, hágalo con total libertad y quedan los videos acá en el canal Amazing Grace. Y si tienes alguna duda en la cual pueda ayudarte, con todo gusto estoy. Recuerda darle me gusta, compartir, porque es muy importante que esta palabra del Evangelio llegue a toda persona, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y principalmente si usted quiere que esta reflexión llegue a alguien para que conozca la verdad de los pactos, o la verdad del pacto eterno, que es un solo pacto, compártalo. Y bueno, si no te has suscrito, suscríbete para que recibas las lecciones
cada día. Y bueno, vamos a orar para finalizar el día de hoy. Oh Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Te damos las gracias, Padre, por tu palabra, por ese sacrificio inmenso que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Te damos las gracias por tu amor, el cual es el fundamento de tu ley, que tiene por fundamento la libertad, como tú lo manifiestas, Señor. Para ti es muy importante la libertad, para que podamos siempre elegirte a ti. Tú no impones, Señor, tus mandatos, sino que nos habilitas a nosotros para que tus mandatos puedan ser cumplidos. Coloca tu espíritu en nosotros, por eso clamamos por más y más y más de tu Espíritu Santo, para que pueda Él guiarnos en obediencia y en santidad cada día y a cada momento. Ayúdanos, oh Dios, porque por nosotros mismos nada podemos hacer. La gloria solamente es tuya y te pedimos el perdón de nuestros pecados y que nos limpies de toda maldad. Esto lo decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación, no seas como el faraón. Maranata, Cristo viene.